Nosotros, Melitón Arrocha, nuestro primer invitado de esta mañana. Don Melitón Arrocha, buenos días. Bienvenido. El micrófono, por favor, señor Melitón. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Oiga, sigue Melitón Arrocha de segundo, ¿no? Entre la recolección de firmas para ser candidato a presidente de la República por la libre postulación. Seguimos de segundo. Hoy, de hecho, profesor, llegamos a la meta de 100.000 firmas recogidas, que no es una tarea pequeña, pero también plenamente consciente de que apenas estamos acabando la tercera parte del proceso y que todavía queda un tercio de este largo caminar, ¿no? O sea, que hay que redoblar esfuerzos, continuar con esta tarea que no es ni fácil ni corta. Ha sido un proceso largo, extenuante y que está requiriendo un enorme compromiso, no solo de parte de quien les habla, sino además de todo un grupo de trabajo que está plenamente comprometido en tratar de que podamos aportar en el debate nacional de cara a las próximas elecciones presidenciales. Ahora, todavía esto hasta julio, ¿no? Julio 30. Julio 30 es el último día en que se puede recoger firmas y de acuerdo a la norma electoral, el día 31 de julio, el Tribunal Electoral debería dar los resultados del proceso de recolección de firmas, cosa que yo no tengo idea cómo van a ser, por lo menos si se continúa dando la situación que se ha venido dando, y hay que recordar desde noviembre del año pasado, en que el Tribunal Electoral anunció el inicio de una auditoría y la subsecuente anulación de firmas, y nosotros hemos alzado nuestra voz un poco recordándole al Tribunal Electoral que esa labor está pendiente, que ya estamos a finales de marzo del 2023, que nos llama la atención que todavía el proceso administrativo, que entendemos que tiene, digamos, que es un proceso y que tiene la posibilidad de que las partes que se ven afectadas pues recurran las decisiones, pero a mí me parece extremadamente largo y esto es un proceso recurrente que en consecuencia no tengo idea qué está pensando el Tribunal Electoral para poder, de conformidad con lo que establece la norma vigente, dar los resultados el día 31 de julio. Ahora, el número mínimo de firmas era 60 y algo mil, ¿no? No, eran 39.200 firmas. 39.000. Ya hay 5 de los precandidatos que han rebasado el umbral mínimo. Nosotros nos encontramos en segundo lugar, somos la segunda precandidatura que llega a 6 cifras de firmas recogidas en el día de hoy. La verdad es que pues, nos sentimos muy contentos de haber podido llegar a este hito, al menos dentro de nuestra pre-campaña. Y por supuesto, un proceso que creo yo que de cara a los próximos comicios electorales habrá que revisar porque yo creo que fue, digamos, desarrollado intentando que los precandidatos por la libre postulación lleguen al inicio de la campaña exhaustos, ¿no? O sea, esto es una suerte de primaria, pero la primaria en vez de sucederse en un día, en una semana, en un mes, 3 meses, es un proceso que dura un año aproximadamente. Y que requiere de todo tipo de esfuerzos, ¿no? Un esfuerzo económico, un esfuerzo físico, un esfuerzo político, y sostener este proceso durante un periodo prolongado creo que es un tema que hay que revisitar de cara a la próxima reforma electoral. Ahora, el sistema, como le hemos explicado aquí a los oyentes, Melitón, el sistema político electoral panameño está diseñado, está concebido para los partidos políticos. Sin embargo, la Constitución advirtió que podía existir la libre postulación. Años más tarde, finalmente se legisló sobre la materia y hoy estamos en donde estamos, donde Melitón Arrocha está de segundo en la recolección de firmas con 100.000 y tantas firmas, o más de 100.000. ¿Qué podría pasar? O sea, ¿qué en la bolita de cristal de Melitón Arrocha, qué cree que puede pasar
después de julio, cuando el tribunal diga 1, 2 y 3 son estos los precandidatos por libre postulación, mientras que al mismo tiempo ya habrán ocurrido las primarias de los partidos que tienen más de 100.000 inscritos. Y Melitón Arrocha se ve teniendo comunicación con los partidos o con algún partido para llegar a acuerdos, o simplemente seguirán hasta el final como les parezca. Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo veo, a ver, no veo a nadie en plena capacidad de ganar las próximas elecciones si no hay una alianza electoral. En este orden de ideas, efectivamente, el esfuerzo que estamos haciendo, que no es un esfuerzo de una sola persona, sino es un esfuerzo de un grupo de personas que también tienen el interés de, digamos, aportar al gobierno, tiene obligatoriamente que contar con el concurso de otros grupos organizados, siendo estos partidos políticos, pero también sectores organizados de la sociedad civil, incluyendo dentro de esos sindicatos y gremios, ¿no? Para referirme particularmente a su pregunta, y si yo tuviera la bolita de cristal, yo veo la oposición polarizándose en torno a dos grupos. En este momento no voy a especular quiénes encabezarían esos dos grupos por parte de la oposición, y veo al gobierno postulando al hoy vicepresidente Carrizo, que creo que con toda la maquinaria, la institucionalidad política que han sembrado dentro del gobierno, a mí me sorprendería mucho de que no fuera eso un hecho ya cumplido, que nada más requiere el protocolo y la formalidad de que sean las elecciones primarias de ese colectivo político. Con lo cual, aún así, veo una, digamos, aparatosa pérdida por parte del gobierno, y veo a dos grupos de oposición que van a disputar, espero yo que con candidaturas sólidas, que tengan un importante contenido ideológico y de propuestas de gobierno, la presidencia de la República en el próximo mayo del 2024. Su micrófono, profesor. Por eso preguntaba, Melitón Arrocha, que todo indica que estará entre los tres por el ritmo que lleva hasta ahora, podría establecer puentes de canales de comunicación con partidos de oposición para buscar una fórmula aglutinadora, si se puede decir así. Sí, eso digamos, es obligatorio hacerlo. Es obligatorio hacerlo, y la pregunta será si lo haremos desde una posición de fuerza, y estamos haciendo todo lo posible para generar una estructura política que sea lo suficientemente robusta como para poder tener una buena posición de negociación en torno a otros partidos políticos de oposición. Como he dicho con anterioridad, dentro de los partidos políticos de oposición, con el único que no veo ninguna posibilidad de que entablemos un diálogo político de cara a una alianza, es con el partido del expresidente Ricardo Martinelli. Por fuera de eso, veo la posibilidad de que hayan conversaciones, esperamos que den frutos esas conversaciones, si es que, como usted dijo hace un rato, nosotros nos graduáramos de precandidato y nos convirtiéramos en candidato, que todavía, como dije al inicio de esta entrevista, hace falta un tercio del tiempo para que concluya este proceso. Nos encontramos animados, optimistas, pero no es menos cierto de que falta mucho tiempo y muchas cosas pueden suceder, ¿no? Pero entonces, don Melitón, ¿usted llegó para dividir el panameñismo? Yo no, bueno, esa es una forma de verla, y yo creo que algunas personas la considerarán válida. Yo creo que lo que me refería a la
ingeniería electoral, ¿no? La ingeniería electoral dentro del proceso de libre postulación, que al hacer el tema que dure un año, pues lo que hace es que lleva a unos precandidatos que se convierten en candidatos que llegan a la línea de partida exhaustos, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un error de diseño de proceso. Digamos, el error hay que ver si se hizo a propósito o no, pero por fuera de esa consideración creo que fue un error. El otro tema que hay que revisitar es las normas electorales dentro de los partidos políticos. Y quisiera yo hacerle alguna mención, y creo que entiendo la posición del expresidente Torrijos de no correr por su partido. El subsidio electoral que el Tribunal Electoral le da a los partidos no tiene ninguna regulación en materia de conflicto de intereses. Y eso le permite al presidente del colectivo político, que es el que administra este subsidio, a mi juicio, a que, digamos, sea imposible de distinguir cuando esos fondos se están utilizando para propósitos de darle continuidad administrativa y política al partido y cuando se están utilizando para, digamos, patrocinar o ayudar determinada campaña electoral de la misma persona cuando esa persona está corriendo en las primarias presidenciales. En otras palabras, eso es básicamente generar un diseño electoral que le permite a un tigre suelto competir contra un burro amarrado, ¿no? Entonces, frente a esa inequidad manifiesta que establece el diseño electoral, yo fui del criterio de que si quería aportar en el debate de cara a la próxima contienda electoral, era casi imposible derrotar los fondos públicos que le otorga el Tribunal Electoral, en este caso al Partido Panameñista. Pero entonces lo que estamos viendo, don Melitón, es una crisis de partidos políticos, una crisis estructural de cómo se escogen a sus dirigentes. Porque está Zulay Rodríguez, está usted, está el presidente Torrijos o expresidente Torrijos, está el Partido Popular sin candidato presidencial, sino un candidato de otro partido. Hay una crisis de identidad bárbara en el país. Y la pregunta es, entonces, bueno, ¿por qué siguen en el partido? ¿Por qué? A ver, si usted no se siente convencido, si usted no se siente con ánimo de representar esa filosofía, ideología, esas bases, porque el partido está cooptado, está robado, porque se ha tergiversado, ¿por qué siguen en el partido? No, yo creo que algunas de las premisas de su pregunta, en mi caso al menos, no son correctas, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con la dirigencia de mi partido. Estoy en desacuerdo con el diseño electoral en torno a la cantidad de recursos económicos que el Tribunal Electoral le otorga a los partidos políticos y la poca supervisión en torno a cómo se usan desde la perspectiva de forma y desde la perspectiva de fondo. Pero eso de ninguna manera plantea de que yo estoy en desacuerdo con los lineamientos ideológicos del Partido Panameñista, que tienen una profunda concepción en el criterio de justicia social. Y por eso es que milité en ese partido político, milito en ese partido político y militaré en ese partido político. Yo lo que creo es que la dirigencia del partido tiene secuestrado el proceso electoral y que no permite que haya una candidatura que tenga posibilidades de éxito en función del diseño que los mismos partidos políticos, a través de sus diputados, generaron en la Asamblea Legislativa. Entonces, eso es una suerte de circuito cerrado en donde yo me pongo de acuerdo en cómo voy a hacer para permanecer en el poder. Y lo que sí creo es que el diseño electoral lo que está permitiendo que las juntas directivas de los partidos tengan comportamientos antidemocráticos y que no le dan paso a la competencia en las primarias de esos partidos, que es el bien jurídico tutelado mayor que está buscando la sociedad, que permita que haya una sana competencia para que haya el mejor candidato que pueda representar al partido. El segundo punto que me atrevería a decir con respecto a este tema es: hay una importante cantidad de copartidarios que nos han expresado antes y durante este caminar
que aun cuando ellos son miembros del Partido Panameñista, no van a acompañar a la dirigencia actual, aun cuando sea electo candidato a presidente en las primarias del partido. Y hay muchos candidatos a puestos de elección dentro de las primarias que están esperando a que termine el proceso formal de postulación y que queden en firme, y algunos otros esperando a ganar su candidatura en las primarias y en consecuencia que no sean objeto de la manipulación política dentro de nuestro partido para formalmente declarar el apoyo a nuestra candidatura. Entonces yo veo una estructura dentro del partido que no va a ir con el hoy presidente de nuestro colectivo, que yo le puedo asegurar que va a ser en consecuencia de todo lo que acabo de decir el candidato a la presidencia de la República por parte del Partido Panameñista, pero que simple y sencillamente no se sienten incluidos, no se sienten representados y que van a encontrar una otra forma de expresión política que los represente de cara a los próximos comicios electorales. Ahora, Melitón Arrocha va de segundo, 100.000 firmas, etcétera. Eso le ha permitido, por un lado, recorrer el país, asumo, y por otro lado, haber hablado con mucha gente. Por 100.000 personas en Panamá, eso no es nada despreciable. ¿Qué le dice esa gente? Bueno, le cuento, usted hablaba hace un rato, antes de que yo tuviera la oportunidad de entrar a la entrevista, del tema eléctrico, ¿no? Y yo creo que el tema eléctrico es un tema que retrata de cuerpo entero lo que la ciudadanía siente en torno a todo, ¿no? Y eso es una suerte de que con tantos recursos con los que cuenta nuestro país, nos encontramos en una situación de desesperanza, no tanto con respecto al país y a los panameños, sino en torno a la manera en que se gestionan las cosas. Y yo cuando los veía reflexionar en torno al tema eléctrico, yo me planteaba, hay tres variables que son importantes en este tema, ¿no? El primero es cantidad de energía, segundo, calidad de energía, y la tercera, precio, ¿no? Bueno, empecemos por la última, precio. Nosotros pagamos en términos de energía eléctrica uno de los precios más altos de toda Latinoamérica. Y eso no solo afecta directamente el bolsillo al consumidor, sino que además de manera histórica ha sido uno de los elementos que dificulta a Panamá que sea un importante país que atraiga inversión extranjera directa, porque uno de los componentes que más se revisan pues, son los costos de producción, y si el costo de la energía es elevado, pues eso no nos hace muy atractivos. Con lo cual es directo en el sentido de que nos meten la mano al bolsillo para pagar de más, pero es indirecto en el sentido de que eso mismo impide que se generen mayores plazas de trabajo y en consecuencia bienestar económico. Segundo, calidad. Yo creo que es innegable la mala calidad del servicio eléctrico y en adición a eso, pues, un sistema que está hecho jurídicamente para que nadie pueda reclamar con éxito. O sea, no solo tiene la frustración de que el servicio es malo, de que al ser el servicio malo te provoca daño, sino que además cuando finalmente te aburres, te cansas, te exasperas y decides recurrir al remedio legal que existe, tú solo lo haces para además quedar más frustrado todavía porque hay una serie de barreras jurídicas de entrada que te impiden reclamar. Y en cuanto a la cantidad, estamos a punto de entrar en una crisis. Venimos retrasados con la cuarta línea de transmisión eléctrica. Y lo único que por el momento no ha hecho crisis, pareciera que estamos a los albores de empezar a hacer crisis. Y esto es un tema. Pero si usted retrata cada uno de los temas, los pacientes crónicos de cáncer, por vía de las frustraciones que sufren por la ausencia de servicios de enfermedades crónicas que en muchas ocasiones son terminales,
los pacientes renales, el páramo que cada uno de ellos tiene que sufrir para poder tener una diálisis decente. Mire, le voy a poner un ejemplo. Hace pocos días, un compañero nuestro muy cercano del equipo, la madre se enfermó porque se cayó, se rompió la cadera. Tuvo que ir al sistema público de salud nuestro. Estuvo 3 semanas hospitalizada sin que le hicieran nada en el hospital. La operaron y 2 días más tarde estaba fuera en su casa. La pregunta es cómo nosotros estuvimos todos los panameños pagando 3 semanas de servicios médicos cuando la persona debió haber estado como mucho 4 días hospitalizada. Pero todos los panameños tuvimos que correr con el costo de la prestación de esos servicios médicos. Con lo cual, lo que quiero decir aquí es, nosotros necesitamos hacer una revisión integral, entender bien cuáles son los conflictos de intereses de las personas que están administrando esto, tener una política muy importante en materia de transparencia y anticorrupción y permitir lograr la justicia social que el país tanto está anhelando. Ahora, esa justicia social se escucha mucho en América Latina, don Melitón, pero le voy a traer digamos, un ejemplo que estamos viviendo hoy en día. Emmanuel Macron está diciendo, si no pasan mi reforma pensional, el déficit en Francia será bárbaro, 13.000 millones de dólares. Y ha aguantado, como pocos políticos, las protestas y huelgas que se están viendo en el país europeo. Si usted llega a ser presidente, ¿usted estaría dispuesto a elevar la edad de jubilación? Bueno, vamos a comenzar por el principio. Fíjate. Importancia de las próximas elecciones generales. La primera, yo creo que es que más que nunca habrá una prima para escoger una persona que tenga idoneidad en el quehacer de la cosa pública, porque va a enfrentar una crisis casi de manera inmediata. Y en ese sentido, pues el presidente Macron, tipo avesado francés, que al menos ha tenido 2 periodos presidenciales, se encuentra contra las cuerdas y con su mínima popularidad histórica en función de la grave crisis que ha generado un tema que no puede ser postergado. El segundo tema creo que hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? O sea, hay que, digamos, partir este debate en varios temas. El primero, hechos. Si usted pertenecía a la generación del año 1950, la expectativa de vida en la década de los 50 era para los hombres 50 años y para las mujeres 52 años. Estas no son proyecciones, estas son estadísticas. Estas estadísticas son de la Organización Internacional del Trabajo y plantea de cuerpo entero el reto que tenemos, ¿no? Con una reforma a la seguridad social que ha sido durante la gestión del expresidente Torrijos, se hace un parapeto del sistema de pensiones y jubilaciones nuestro y entonces se corre la edad de jubilación y se crea un sistema de pensiones individuales y se cierra el sistema el sistema solidario de jubilación. ¿Qué sucede con eso? Que el sistema solidario dejan de entrarle recursos y en consecuencia se convierte en deficitario. Y ese es el problema inmediato que tenemos, pero tenemos un problema, digamos, también en el mediano plazo, que es que aquellas personas que están en el sistema de jubilaciones individuales, primero no saben cuánto han ahorrado, ni cuánto ha sido el rendimiento. La Caja del Seguro Social no mantiene eso en una bolsa general, pero a ciencia cierta, usted sabe cuánto usted está ahorrando, cuánto es el rendimiento de los fondos que usted ha venido ahorrando, y en consecuencia puede tener una planificación razonablemente ordenada de cuando a usted le corresponda jubilarse. En muchos de los casos, en este segundo escenario, eso, aun cuando no hará crisis en el 2024, porque todavía no es deficitario, plantea el escenario de que mucha gente agotará su
jubilación antes de que llegue al fin de su vida natural. Entonces, ahí hay dos problemas. Hay un otro problema. El otro problema es que, como toda buena compañía aseguradora, una de las partes más importantes de devolverle valor a los asegurados es el rendimiento que la empresa haga de los recursos con los que cuenta. ¿Cómo los invierte? ¿Cuánto es el margen de utilidad de esos recursos? Y en ese sentido, pues la Caja de Seguro Social históricamente se ha venido convirtiendo en un financiador de segundo piso del gobierno central a través de la compra de bonos, cuyo rendimiento dista mucho de los rendimientos que la Caja de Seguro Social podría sacarle esos recursos, en detrimento de los asegurados, ¿no? Entonces, aquí creo que hay unos temas que son de carácter estructural, es todo el tema actuarial, ¿no? De que cada vez estamos viviendo más tiempo y la edad de jubilación está, digamos, es más, ha sido políticamente complicadísimo de plantearla a la sociedad, que hay que moverla. Y por el otro lado, la mala gestión de los recursos. Y el último otro pilar en el tema del seguro social es la prestación de servicios médicos. En la prestación de servicios médicos, lo que ha construido la Caja del Seguro Social son unos servicios médicos básicos que usted no quiere utilizar. Usted tiene que utilizar, pero que no quiere utilizar, porque los servicios médicos que presta son tan deficitarios y francamente malos que si usted cuenta con los recursos suficientes para atenderse en el sector privado, pues usted no va a atender al sistema de salud pública. Irónicamente, este sistema no es deficitario porque, como lo he dicho contraintuitivamente, en la medida en que nadie quiere o las personas que pueden no van a atenderse, pues entonces no tiene que seguir prestando determinados servicios médicos y en consecuencia no tiene que gastar recursos presupuestarios que lo pudieran llevar a ser deficitarios. Con lo cual, lo que planteo aquí es que la Caja de Seguro Social necesita una revolución. Necesita garantizarle a los asegurados que le va a prestar servicios de calidad, en cantidad y en tiempo que sean comparables con los mejores estándares de la industria. Entonces, ahí hay un componente médico presupuestario. Y por el otro lado, efectivamente, no hay forma, si usted no es un demagogo puro, de plantear que hay una salida a la Caja de Seguro Social sin aumentar la edad de jubilación. ¿Cómo es ese aumento? Yo creo que ahí habrá un debate, tendremos que ponernos de acuerdo y efectivamente tendrá que haber inexorablemente un aumento de la edad de jubilación habrá que ver algunos otros requisitos adicionales, como por ejemplo número de cuotas, monto máximo de jubilación. Efectivamente, lo que planteo es que, salvo que usted sea un demagogo, y en ocasiones el proceso político panameño, que es llano en el debate, en el tiempo del debate, en la calidad del debate, permite que los candidatos puedan salirse de este tipo de preguntas que usted bien formula sin tener que mojarse, sin tener que decirle a la ciudadanía lo que van a hacer y después cuando llevan al gobierno desencantar a la población porque, adivine qué, ahora tiene que incumplir todas las promesas que le hizo durante la campaña porque no a la realidad. Pero Melitón, por aquí hay varios oyentes en el WhatsApp que no están comprendiendo su precandidatura. Y en resumen, lo que entiendo es que por lo menos uno manifestó que si será que usted le está haciendo el mandado al expresidente Juan Carlos Varela para dañarle la fiesta a Blandón. Mire, a ver, a mi juicio, y esta es una opinión personal, el licenciado Blandón no tiene un solo chance de ganar las elecciones. O sea, esto no es una cosa en donde yo soy la persona que va a encargarse de que otro candidato no pueda ganar, ¿no? O sea, si esa fuera la premisa, pues a lo mejor podría entender la pregunta, explico, pero en ausencia de que la pregunta, desde mi perspectiva, tenga una lógica razonable, pues lo que
aun cuando políticamente suene que tiene determinada lógica, la verdad es que yo no lo estoy haciendo por eso. ¿Sí Segundo, tiene chance de ganar las elecciones? déjame nada más terminar la pregunta. Con respecto a mi vinculación con el expresidente Varela, yo creo que para nada, que yo fui electo diputado de la República por mérito propio, que el presidente Varela me invitó a que fuera miembro de su gabinete, especialmente porque él me pidió y yo accedí durante, después de que había terminado la campaña y antes de que iniciara su mandato, a resolver el tema del control de precios, que había sido una promesa de él y que ahora necesitaba un componente técnico para llevarlo de una promesa política a una realidad jurídica, a lo que yo accedí con decreto de gabinete que, dicho sea paso, este gobierno públicamente durante su campaña prometió que iba a eliminar, y no solo no lo eliminó, sino que ha aumentado la lista de productos que hoy están sometidos al control de precios. Y tercero, le puedo decir también que yo presenté mi renuncia como ministro de Comercio. Yo no sé cuántas ministros usted podrá recordar que le hayan presentado su renuncia al presidente de turno. Y en adición, puedo garantizar de que el expresidente Varela no tiene ni directa ni indirectamente absolutamente nada que ver con la pre-campaña en la que estamos involucrados. Me unen lazos de amistad, de afinidad. En algunas cosas vemos el país de la misma manera, en algunas otras cosas no vemos el país de la misma manera. Pero esto es una candidatura que obedece a un esfuerzo propio. Y sobre eso, debo comentar que Melitón Arrocha no nació con el expresidente Varela, políticamente me refiero. Yo fui viceministro de la presidencia en el año 99, viceministro de Comercio Exterior en el año 2000, directivo de CLICAC, ahora Codeco, incluso secretario de su junta directiva desde el 2003 hasta el 2005, vicecanciller de la República en el periodo 2014. En otras palabras, la vida política de su servidor precede a la vida política del expresidente Varela. Me había hecho la última vez que conversamos aquí en el programa con otra persona que es aspirante a precandidato por la libre postulación, nos hizo dos planteamientos que yo antes de finalizar esta entrevista tengo que preguntarle a Melitón Arrocha cuál es su lectura. Y es Eduardo Quiroz, por un lado, ha planteado la importancia, en la cual yo creo, de fomentar un debate entre los candidatos de libre postulación para que la gente que está firmando en las calles, pues también a través de un debate pueda medir. Digo que yo creo que el debate es una fórmula que sí, tú puedes hacer una evaluación de la persona a la cual estás escuchando. Uno. Y dos, otra cosa que dijo fue que la forma en que está corriendo plata para lograr inscripciones y demás es, por decirlo menos, escandalosa. Digo yo escandalosa interpretando lo que él dijo. Él no dijo escandaloso, pero yo sí lo digo interpretando lo que él dijo. ¿Qué puede decir Melitón Arrocha de eso? Bueno, comencemos con el debate, ¿no? Mire, yo he tratado de ser prudente, porque creo que el pueblo panameño lo que le interesa es que las personas sean genuinas, incluso con sus defectos, sus virtudes, ¿no? Y yo he oído con atención algunas declaraciones del licenciado Quiroz en torno a digamos, no poner en una luz positiva a aquellas personas que son miembros de un partido político y que están corriendo, pero a mí me llaman poderosísimamente la atención, particularmente viniendo de él, que podrán ser días más o días menos, 3 semanas antes de presentar su precandidatura, era miembro del partido panameñista.
no solo era miembro del Partido Panameñista, era un miembro distinguido del Partido Panameñista, con una importantísima vinculación con el presidente del Partido Panameñista, y hay que recordar que él fue suplente a diputado del hoy presidente del Partido Panameñista. Además fue viceministro de gobierno, del gobierno de la expresidenta Moscoso, además un viceministro distinguido que hizo las cosas bien, y después, en consecuencia de eso, fue nombrado ministro de Obras Públicas, que no es una cartera menor. Yo creo que más panameñista que eso se daña, más panameñista que eso se daña. Y esto lo apunto en torno a las contradicciones que ha venido planteando él durante el debate indirecto que se ha tenido a través de programas como este. Con respecto al debate, profesor, el licenciado Quiroz, a quien usted acaba de hacer referencia, estuvo durante algún tiempo encabezando este esfuerzo. Después estuvo durante mucho tiempo en segundo lugar y durante aún más tiempo en tercer lugar. En ese momento yo nunca lo escuché que para él era oportuno e indispensable que hubiera un debate. Hoy encuentra en quinto lugar. Él plantea que debe haber un debate. Y eso a mí me llama poderosamente la atención. Y ahora sí, con respecto al fondo, el debate. Mire, yo creo en el debate. Yo creo en el debate. La pregunta es, ¿cuándo le hacemos un flaco favor a la democracia sobre debatiendo? Particularmente en un sistema partidocrático en donde hay muchos partidos políticos, hay candidaturas independientes y que vamos encaminados, los que pasen a la siguiente ronda, a tener al menos 3 debates. En otras palabras, ¿aburriremos a la gente? El debate presidencial perderá importancia en función de sobredebatir en este momento. Y yo francamente tengo, digamos, respondo eso en algunas ocasiones positivamente, en algunas otras ocasiones no, con lo cual no tengo un criterio formado sobre ese tema. Ahora, plantear las circunstancias e invitado a un debate que tenga unas reglas preestablecidas y unos moderadores que sean independientes, yo me sumo a esa idea. Con respecto al segundo tema de los recursos económicos, mire, nosotros nos encontramos abocados a una primaria. Y esta primaria no es una primaria que de acuerdo a las normas del Código Electoral puede durar 3 meses y que desemboca en un día de elecciones. Y usted, profesor Flor, que tienen mucha experiencia en los procesos electorales primarios, sabrán lo que cuestan las primarias correr con viabilidad en una primaria en un partido político. Bueno, el ejercicio es, dentro de la libre postulación, aún más complicado desde la perspectiva financiera, porque el diseño que se estableció en la norma electoral es que no son 3 meses de campaña, es 350 días de campaña, con lo cual el candidato que no logre, ya sea por vía de donaciones o recursos propios, tener una importante cantidad de recursos económicos, desde el inicio yo le podía decir que no iba a poder competir en este esfuerzo. Porque en los esfuerzos políticos, y digo, no voy a tratar de sorprender a nadie, creo que estoy diciendo cosas que se caen de su peso. Son la ley de la gravedad, pero en política. Si usted no tiene liderazgo, no tiene organización política, una buena estrategia y recursos suficientes, usted es un candidato que no tiene viabilidad política. Entonces, creo que efectivamente, para un esfuerzo que dura 350 días calendarios, tiene que haber un componente robusto económicamente para poder llevar esto hasta el final. Y todavía falta 1/3 del camino, profesor. Pero ¿le asigna algún valor a esa alta circulación de dinero en esta recolección de firmas? ¿Me puede definir alta circulación de dinero para poder entender la pregunta mejor? Bueno, él se refirió a que
a ver, ¿cómo fue? Lo que pasa es que esa fue hace 2 semanas, Flor, ¿no? Sí. Pues yo le pregunté, bueno, ¿y cómo se explica estos números tan dispares que hay entre unos y otros? Zulay Rodríguez, que da la impresión que va volando de primera y nunca ha dejado de estar de primera. Luego está Melitón Arrocha, que se mantiene en ese segundo lugar. En la disputa siempre ha estado en el tercer lugar, que ahora está el señor Carreira. Ahora viene la señora Gordón de cuarta y Quiro pasó al quinto. Y cuando yo le hice esa pregunta a él, me hizo alusión a que había mucha plata circulando en esta historia de la recolección de firmas. Sí, yo como le digo, cuando empezamos a matizar las oraciones con mucha, pues habrá que tratar de entender eso y habrá que, no sé si eso plantea que que otros candidatos no están utilizando recursos para esto. La norma electoral es muy clara, ¿no? La norma electoral es muy clara y aquí hay que seguir la norma electoral y aquel que la incumpla, pues hay una fiscalía electoral, hay un proceso que seguir, hay denuncias que poner y tal y cual, ¿no? El primer tema que le puedo decir con respecto a la normativa electoral es que la normativa permite que los candidatos tengan activistas y que los activistas reciban una remuneración por su trabajo de activismo político. Eso, además, profesor, no es nada novedoso. Esto es así de toda la vida en política. Lo que la norma electoral no permite es que a cambio del apoyo haya una contraprestación de cualquier naturaleza. En el entrenamiento a los activistas que trabajan con nosotros, le decimos que no le pueden prometer, ofrecer directa ni indirectamente absolutamente nada, incluyendo un besito. O sea, esa es la naturaleza de que no puede haber por parte de la persona que nos va a dar el apoyo ningún ofrecimiento, ni directo ni indirectamente. En otras palabras, el apoyo tiene que ser libre y espontáneo. Y por último, profesor, yo estoy muy pendiente de la anulación de firmas, porque creo que eso nos va a dar un pantallazo y nos va a permitir mirar a ver quiénes han estado haciendo bien y mal las cosas. Y me gustaría, yo creo que ustedes pueden hacer un trabajo que no ha venido haciendo el Tribunal Electoral a mi juicio. Yo le puedo decir que las 100,000 y pocas firmas que tengo, nosotros tenemos 387 firmas que nos van a anular. A mí me gustaría que usted le hiciera esa misma pregunta a los demás precandidatos que han pasado por su espacio, porque le aseguro que habrá al menos uno que son miles de firmas las que le van a anular. Miles de firmas las que le van a anular. Y hay una gente que viene a retratar a otros en una luz cuando resulta ser que el día que esta información sea de carácter público, que primero que han venido retrasando el procedimiento para que la ciudadanía no se entere del estado de situación real de la recolección de la firma, y que el día que inexorablemente esto sea de carácter público, la ciudadanía va a cambiar de opinión con respecto a quién decía que se estaban haciendo las cosas mal y quién efectivamente las estaba haciendo. Entonces, Don Melitón Arrocha, muchísimas gracias por darnos este tiempo y ponernos en perspectiva por dónde va la recolección de firmas de los que aspiran a ser candidatos a la presidencia de la República por la libre postulación. Seguiremos pendientes. Entonces, hasta julio todavía queda un buen tramo por recorrer. Queda mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego.